cuarto ejército más poderoso de América Latina, pero enfrentando una guerra que no se libra en trincheras. Colombia, año 2025. En un país donde el conflicto nunca duerme, el ejército se transforma entre las balas y las promesas. Mientras el mundo mira al norte, una fuerza militar lucha por modernizarse en medio de disidencias armadas, crisis presupuestaria y un enemigo que no siempre lleva uniforme. Este no es solo un informe militar, es un retrato de un ejército que resiste, evoluciona y se reconfigura para sobrevivir a su propia historia. El poder militar de Colombia ya no se mide solo en rifles o tanques, sino en decisiones y en la voluntad de enfrentar una guerra que nunca termina. Desde su fundación el 7 de agosto de 1819, el Ejército Nacional de Colombia ha sido testigo y protagonista de los momentos más críticos de la historia del país. Nacido en las luchas por la independencia, ha evolucionado enfrentando guerras civiles, conflictos internacionales y, más recientemente, una guerra interna que ha durado más de medio siglo. Durante décadas, el ejército enfrentó a grupos insurgentes como las FARC y el ELN, desarrollando tácticas de contrainsurgencia y fortaleciendo su presencia en zonas rurales. Sin embargo, la firma del acuerdo de paz en 2016 con las FARC supuso un punto de inflexión, obligando a la institución a replantear su estructura y objetivos estratégicos. En respuesta a estos cambios, se implementó la Doctrina Damasco, una estrategia integral que busca transformar al ejército en una fuerza más flexible, moderna y preparada para enfrentar amenazas híbridas. Esta doctrina enfatiza la interoperabilidad, la adaptabilidad y el uso de tecnologías avanzadas para mejorar la eficacia operativa. No obstante, la transición no ha estado exenta de desafíos. La persistencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la criminalidad organizada continúan poniendo a prueba la capacidad del ejército para mantener la seguridad y la estabilidad en diversas regiones del país. Además, las limitaciones presupuestarias y las tensiones políticas internas han complicado la implementación de reformas estructurales necesarias para la modernización de la institución. En este contexto, el ejército colombiano se encuentra en una encrucijada: avanzar hacia una fuerza militar del siglo XXI o quedar rezagado frente a las dinámicas cambiantes del conflicto interno y las amenazas transnacionales. La presión es constante y el tiempo, un recurso cada vez más escaso. ¿Cómo se moderniza un ejército que aún combate en los rincones más olvidados del país? ¿Cómo se transforma una fuerza que debe evolucionar mientras sigue luchando, sin pausa, sin tregua? Porque en Colombia, el pasado no ha terminado y el futuro ya empezó a exigir resultados. En el corazón de la transformación del Ejército Nacional de Colombia late la ambición de convertirse en una fuerza multimisión, capaz de enfrentar amenazas convencionales y asimétricas con igual eficacia. La Doctrina Damasco es la brújula que guía esta metamorfosis, estableciendo un marco doctrinal que abarca desde operaciones ofensivas y defensivas hasta el apoyo a la autoridad civil y la protección de los derechos. Sin embargo, la modernización enfrenta desafíos significativos. La obsolescencia de equipos, como los helicópteros Mi-17, ha llevado al ejército a solicitar nuevas aeronaves para mantener su capacidad operativa y garantizar la seguridad de sus misiones. Además, la necesidad de fortalecer las capacidades de inteligencia y adquirir nuevos equipos blindados es apremiante para enfrentar las amenazas actuales. A pesar de las limitaciones presupuestarias, se han logrado avances notables. La incorporación de vehículos blindados de diseño nacional, como el Titán, demuestra el compromiso con la innovación y la autosuficiencia. Estos vehículos, diseñados para resistir emboscadas y explosivos improvisados, son un testimonio del ingenio colombiano frente a las adversidades. En el ámbito aéreo, la modernización de los helicópteros Arpía 4, equipados con sistemas de armas avanzados y tecnología de punta, refuerza la capacidad del ejército para realizar operaciones de precisión y aumentar su poder disuasivo. Estos helicópteros representan un salto cualitativo en la capacidad de respuesta ante amenazas emergentes. Además, la adquisición de drones tácticos y sistemas de vigilancia electrónica ha ampliado el alcance de las operaciones de inteligencia, permitiendo una mejor identificación y seguimiento de objetivos en terrenos difíciles y zonas de conflicto. Estas herramientas tecnológicas son esenciales para anticiparse a las acciones de grupos armados ilegales y proteger a la población civil. La modernización del ejército colombiano es una carrera contra el tiempo y las amenazas que evolucionan constantemente. Si crees que esta transformación podrá consolidarse antes de que los
los desafíos superen la capacidad de respuesta, suscríbete. El futuro de la seguridad nacional depende de las decisiones que se tomen hoy. En 2025, Colombia enfrenta una compleja reconfiguración del conflicto armado. La fragmentación de grupos insurgentes y la expansión de economías ilegales han generado nuevos desafíos para el Ejército Nacional. Regiones como el Catatumbo, el Cauca y Arauca se han convertido en epicentros de violencia, desplazamientos masivos y crisis humanitarias. La ofensiva del ELN en el Catatumbo ha dejado más de 100 muertos y ha desplazado a más de 56.000 personas. El ejército ha respondido con operaciones militares, desplegando más de 5.000 soldados y utilizando artillería pesada para recuperar el control de la región. Sin embargo, la violencia persiste y la población civil continúa siendo la principal víctima de este conflicto. En medio de este panorama, el gobierno ha impulsado la política de paz total, buscando acuerdos con diversos grupos armados. Aunque se han logrado avances como la desmovilización de los comuneros del sur, otros procesos han fracasado y la violencia continúa afectando a las comunidades más vulnerables. El ejército se encuentra en una encrucijada, enfrentando la necesidad de adaptarse a nuevas formas de conflicto mientras mantiene su compromiso con la defensa de la soberanía y la protección de la población civil. La coordinación con otras instituciones del Estado y la implementación de estrategias integrales son fundamentales para superar estos desafíos. ¿Podrá el ejército colombiano adaptarse a las nuevas realidades del conflicto y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional? La respuesta a esta pregunta definirá el futuro de la paz y la estabilidad en Colombia. En el horizonte de Colombia, la consolidación de la paz se vislumbra como una tarea monumental, donde el Ejército Nacional desempeña un papel crucial. La estrategia de paz total del gobierno actual busca integrar a diversos actores armados en procesos de diálogo y desmovilización, como se evidenció recientemente con la entrega de armas por parte de los comuneros del sur en Nariño. Sin embargo, la implementación de esta política enfrenta desafíos significativos. La persistencia de grupos armados ilegales, el narcotráfico y la minería ilegal continúan amenazando la estabilidad en varias regiones del país. El ejército, en coordinación con otras instituciones del Estado, trabaja en estrategias integrales que incluyen operaciones militares, programas de desarrollo social y fortalecimiento de la presencia institucional en territorios históricamente marginados. Además, se han implementado campañas como Con la fuerza de nuestras fuerzas, que buscan fortalecer la moral y el compromiso institucional, resaltando los valores éticos y la vocación de servicio de las fuerzas militares. La consolidación de la paz también requiere abordar las causas estructurales del conflicto, como la desigualdad social, la falta de acceso a servicios básicos y la ausencia de oportunidades económicas en muchas regiones. El ejército, junto con otras entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, participa en iniciativas de desarrollo rural, educación y salud, buscando transformar las condiciones que han alimentado la violencia durante décadas. La paz en Colombia no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia de justicia, desarrollo y oportunidades para todos. ¿Podrá el país superar los desafíos actuales y construir un futuro donde la paz sea una realidad duradera? La respuesta depende de la voluntad colectiva y del compromiso de cada colombiano. Si te interesa conocer más sobre los esfuerzos de Colombia para consolidar la paz y el papel del ejército en este proceso, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones porque, a continuación, desvelaremos los desafíos globales a los que enfrenta el ejército colombiano en el contexto internacional. En el escenario internacional, el Ejército Nacional de Colombia ha consolidado su papel como un actor comprometido con la seguridad y la estabilidad global. A través de su participación en misiones de paz, ejercicios conjuntos y alianzas estratégicas, ha demostrado su capacidad para adaptarse a los desafíos del siglo XXI. En 2025, Colombia avanza en su proceso de certificación con la OTAN, evaluando las capacidades operacionales de unidades clave como el Batallón de Despeje de Artefactos Explosivos
y el Batallón contra el Narcotráfico número 1. Este esfuerzo busca fortalecer la interoperabilidad y la preparación logística para cumplir con los estándares exigidos por la Alianza Atlántica. Además, el ejército colombiano ha demostrado su excelencia en competencias internacionales, como lo evidenció su victoria en la competencia Force Skills en el Sinaí, donde se evaluó la destreza en el manejo de vehículos blindados y ejercicios de tiro en condiciones exigentes. La cooperación internacional también se ha fortalecido en América Latina, con alianzas estratégicas con países como Paraguay, enfocadas en la capacitación y entrenamiento contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo. Estas colaboraciones han permitido compartir experiencias y fortalecer la seguridad regional. No obstante, estos logros no están exentos de desafíos. La persistencia de amenazas transnacionales como el narcotráfico y el terrorismo requiere una respuesta coordinada y el fortalecimiento de las capacidades institucionales. El ejército colombiano continúa adaptándose y evolucionando para enfrentar estos retos con determinación y compromiso. En un mundo interconectado, la seguridad de una nación depende de su capacidad para colaborar y adaptarse. ¿Está el ejército colombiano preparado para liderar en este nuevo orden global? La respuesta se encuentra en su compromiso con la excelencia y la cooperación internacional. A lo largo de este análisis hemos explorado los diversos aspectos que conforman la realidad del Ejército Nacional de Colombia en 2025, desde su proceso de modernización y adaptación tecnológica, pasando por los desafíos internos y las estrategias para la consolidación de la paz, hasta su papel en el contexto internacional. Cada uno de estos elementos refleja el compromiso y la resiliencia de una institución que, a pesar de las adversidades, continúa trabajando por la seguridad y el bienestar del país. Sin embargo, los retos persisten. La presencia de grupos armados ilegales, las economías ilícitas y las amenazas transnacionales requieren una respuesta coordinada y efectiva. El ejército debe seguir fortaleciendo sus capacidades, adaptándose a las nuevas realidades y manteniendo su compromiso con los valores democráticos y los derechos humanos. El futuro del ejército colombiano dependerá de su capacidad para innovar, colaborar y mantenerse firme en su misión constitucional. La participación activa de la sociedad civil, el apoyo gubernamental y la cooperación internacional serán fundamentales para enfrentar los desafíos venideros y construir un país más seguro y en paz. La historia del Ejército Nacional de Colombia es una historia de transformación, sacrificio y esperanza. ¿Estás listo para ser parte de este viaje hacia un futuro más prometedor? La seguridad y la paz son responsabilidad de todos. Si te ha interesado este análisis y deseas seguir explorando temas relacionados con la seguridad, la defensa y la geopolítica, no te pierdas los contenidos recomendados a continuación. Comparte este video para que más personas comprendan la importancia del papel del ejército en la construcción de un país más justo y seguro. Silencio, pero bajo la superficie de los Andes algo se está gestando. Mientras las miradas apuntan a gigantes como Brasil, Argentina, Colombia, Chile o México, un ejército avanza en la sombra. Perú, la sexta fuerza militar más poderosa de América Latina según Global Firepower de 2025, está dejando de ser espectador para convertirse en protagonista. Con nuevos acuerdos, ejercicios binacionales, recuperación tecnológica y una estrategia que combina historia con modernización, el país incaico empieza a pulir el filo de su espada. ¿Es este el inicio del ascenso militar más inesperado del continente? Prepárate, porque lo que está haciendo Perú no es solo rearme, es estrategia pura en una región que ya no conoce tregua. En el corazón de los Andes, donde la historia de civilizaciones milenarias aún retumba en las piedras, se alza una fuerza militar forjada en la resistencia y el honor. El ejército del Perú no solo es una institución, es un símbolo nacional, con raíces que se hunden en el siglo XIX, pero con una mirada firme hacia el futuro. Fundado oficialmente en 1821 con la independencia del país, el ejército peruano ha vivido todos los ciclos: guerras externas, conflictos internos, terrorismo y reconstrucción. Ha sido testigo y actor central de las guerras con Chile, Ecuador y en la década de los 80 y 90, la feroz lucha contra Sendero Luminoso, un conflicto interno que dejó cicatrices, pero también una experiencia táctica invaluable. Hoy, en 2025, el ejército está compuesto por más de 100.000 efectivos, distribuidos en regiones estratégicas que van desde la selva amazónica hasta los desiertos costeros. 3 comandos principales estructuran su poder operativo: el Comando de Operaciones del Ejército, el Comando de Personal
personal y el Comando de Apoyo al Desarrollo, cada uno con misiones específicas, pero todos orientados al mismo fin: proteger la soberanía nacional y fortalecer la defensa integral del país. Pero lo que realmente define su perfil en este nuevo escenario regional no son los números, sino la doctrina. Perú ha consolidado un modelo de defensa centrado en el terreno con capacidades de combate en altura, algo que pocas fuerzas pueden igualar, una experiencia única en contrainsurgencia y un plan estratégico a 2030 que comienza a dar sus frutos. A diferencia de otros países latinoamericanos con influencia netamente externa, el ejército del Perú ha mantenido una identidad doctrinal propia, aunque potenciada por entrenamientos conjuntos con Estados Unidos, Corea del Sur y Francia. En 2025, sus fuerzas especiales, unidades de montaña y comandos selva se encuentran entre los más preparados para conflictos irregulares de alta intensidad. Y mientras algunos lo han subestimado por su bajo perfil, Global Firepower lo ha confirmado. Perú es la sexta fuerza más poderosa del continente, y no por volumen, sino por capacidad táctica, preparación territorial y progresiva renovación de su material bélico. Pero la historia es solo porque lo que Perú está haciendo ahora podría redefinir el equilibrio militar en Sudamérica, y lo que se viene a continuación es una declaración de intenciones en toda regla. En silencio, pero con decisión quirúrgica, el ejército del Perú ha comenzado su metamorfosis, una modernización ambiciosa, integral y marcada por una nueva mentalidad: pasar de una doctrina de reacción a una de anticipación y disuasión regional. Y todo eso en un año clave, 2025. El cambio no es simbólico, es técnico y estratégico. Este año las Fuerzas Armadas del Perú, respaldadas por el Ministerio de Defensa, han reactivado programas detenidos desde hace una década. Renovación de blindados, drones tácticos, helicópteros multipropósito, radares y sistemas de artillería con tecnología de largo alcance. Entre los pilares más destacados, el relanzamiento del Plan de Recuperación y Actualización de Vehículos Blindados AMX-13 y T-55, con mejoras en movilidad, blindaje y sistemas de tiro gracias a cooperación con Israel. Además, se han incorporado unidades de transporte táctico Unimog 4x4 para movilidad en zonas agrestes, como parte del programa logístico 2025. Pero uno de los anuncios más sonados ha sido la adquisición de helicópteros de última generación, con la llegada de aeronaves Bell 412 y la posible compra de modelos europeos para misiones de rescate y transporte en zonas de emergencia nacional, especialmente diseñados para operar en altitudes extremas y condiciones climáticas adversas. La artillería no se ha quedado atrás. El ejército ha comenzado a integrar el nuevo sistema de control de fuego Combat-NG para sus morteros pesados, una innovación que mejora la precisión, reduce el tiempo de respuesta y convierte cada batería en una unidad de fuego autónoma y letal. Y la joya tecnológica de este proceso, la exploración de plataformas no tripuladas y sistemas Unmanned Aerial Systems. Se están evaluando drones de observación y combate en colaboración con empresas israelíes y coreanas, apostando por inteligencia táctica autónoma desde el aire. Todo este despliegue es parte del Plan Multianual 2024 a 2027, en el que el gobierno ha aprobado un presupuesto de más de 1.200 millones de soles para defensa, focalizado en reequipamiento, mejora de la industria militar nacional y aumento de la interoperabilidad con fuerzas extranjeras aliadas. Y todo esto sin olvidar el gran escaparate, el SITEF 2025, donde Perú ha sido anfitrión de las mayores empresas de defensa del mundo, consolidándose como un nodo clave de innovación militar en Sudamérica, desde radares 3D hasta simuladores de entrenamiento con realidad virtual. Perú no solo compra tecnología, también comienza a desarrollarla. ¿Quién dijo que un país pequeño no puede soñar en grande? Si crees que el verdadero poder está en la estrategia, no en el tamaño. Suscríbete y acompáñanos mientras Perú reescribe su rol militar en América Latina, paso a paso, pieza por pieza.
El resurgir del poder militar peruano no se está escribiendo en solitario. En las sombras de la diplomacia y bajo el foco de la geoestrategia continental, Perú ha comenzado a tejer una red de alianzas con las grandes potencias militares del planeta. Porque en un mundo donde la defensa se gana tanto en el campo de batalla como en la mesa de negociaciones, la cooperación se convierte en arma silenciosa pero decisiva. Uno de los pilares de esta política ha sido el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos. En enero de 2025, el Congreso peruano aprobó la presencia prolongada de tropas estadounidenses para el desarrollo de ejercicios conjuntos, entrenamientos de fuerzas especiales y asesoría en inteligencia táctica. El objetivo: elevar la preparación de las Fuerzas Armadas peruanas al estándar OTAN en interoperabilidad, logística y mando conjunto. Y no es un simple gesto. Ya se ha confirmado la llegada de asesores militares norteamericanos para trabajar con unidades de élite del ejército y capacitar a la Policía Nacional en técnicas contra insurgencia, ciberseguridad y guerra híbrida. Además, la cooperación se ha extendido a la ciberdefensa con un memorando bilateral que busca blindar las redes críticas del Ministerio de Defensa frente a amenazas externas. Pero Washington no es el único actor. El Perú ha diversificado inteligentemente sus vínculos estratégicos. Con Corea del Sur se ha reactivado el programa de transferencia tecnológica para ensamblaje local de vehículos tácticos y sistemas UAS dentro del marco de fortalecimiento de la industria militar nacional. Asimismo, Israel ha reforzado su rol como proveedor y asesor técnico en modernización de blindados, sistemas de mando y control y sensores avanzados. Y en paralelo, Brasil y Colombia se consolidan como aliados naturales dentro del ecosistema sudamericano. Los recientes ejercicios trinacionales en la Amazonía, como el Puma Andino 2025, reflejan una voluntad clara: asegurar las fronteras compartidas, combatir el crimen transnacional y blindar el bioma estratégico más importante del continente. Por último, la Unión Europea ha mostrado creciente interés en incluir al Perú como interlocutor clave en misiones de paz, operaciones humanitarias y desarrollo conjunto de doctrina de respuesta a catástrofes. La modernización de las Fuerzas Armadas no solo se mide en fusiles o tanques, sino en el poder diplomático de hablar con todas las potencias y posicionarse como un jugador serio en el tablero internacional. En un continente donde los equilibrios cambian cada año, el Perú deja de ser espectador. Hoy ya no solo se entrena, se alía, se coordina, se proyecta. La pregunta es: ¿estamos ante el nuevo nodo militar silencioso del hemisferio sur? Perú ya no solo se entrena para resistir, se prepara para dominar. En 2025, las Fuerzas Armadas peruanas se encuentran inmersas en una de las etapas de modernización más ambiciosas de su historia reciente. La clave ya no está solo en aumentar efectivos o renovar uniformes, sino en transformar el ADN operacional de sus fuerzas a través de tecnología, movilidad táctica y disuasión asimétrica. El Plan de Recuperación y Modernización 2024 a 2027, respaldado por el Ministerio de Defensa, establece prioridades claras: fortalecer el componente terrestre, blindar las fronteras amazónicas y dotar al ejército de capacidades que hasta hace poco eran exclusivas de países OTAN. Entre los avances más destacables se encuentra la incorporación de nuevos sistemas de mando y control digitalizados, capaces de integrar operaciones conjuntas entre ejército, marina y fuerza aérea en tiempo real. A nivel de despliegue, el Perú ha identificado zonas críticas: la frontera con Ecuador, el VRAEM, Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, el corredor sur minero y los accesos a zonas costeras estratégicas. En estos puntos se han desplegado brigadas móviles con capacidades autónomas, vehículos blindados mejorados y se prevé para este año la llegada de helicópteros de transporte Bell 412 modernizados que permitirán mayor agilidad en entornos agrestes. Uno de los focos más revolucionarios es la entrada de drones tácticos y sistemas UAV para vigilancia y combate. El Perú se encuentra en negociaciones para ensamblaje local de drones israelíes Orbiter con tecnología de visión térmica, geolocalización y transmisión de datos encriptados, ideales para operaciones en zonas rurales de difícil acceso. En cuanto a entrenamiento, el ejército ha dado un paso al frente con la implementación de simuladores de última generación, ejercicios interagencia y nuevos protocolos de combate urbano. El Centro de Entrenamiento en Tácticas de Guerra No Convencional en Junín ha
sido rediseñado para incorporar lecciones aprendidas de conflictos contemporáneos como Ucrania, Siria o Colombia. Pero esto va más allá del equipo. La doctrina militar está cambiando. Las Fuerzas Armadas peruanas buscan convertirse en una fuerza versátil, ágil y resistente al desgaste prolongado, capaz de actuar en entornos urbanos densos, selva, montaña y litoral costero. Todo ello sin perder su capacidad histórica de contención territorial y control interno. ¿Crees que Perú podrá consolidar un ejército tecnológico capaz de rivalizar con los gigantes de América Latina? Suscríbete ahora y prepárate para descubrir lo que aún no se ha contado, porque el verdadero poder no se grita, se construye en silencio. El ejército peruano, históricamente reservado, empieza a proyectar una sombra más larga sobre el tablero estratégico regional. En el panorama latinoamericano de 2025, Perú ocupa la 6ª posición en el ranking militar según Global Firepower, por encima de potencias tradicionales como Venezuela o Colombia y a tan solo unos pasos del top 5, dominado por Brasil, México, Argentina y Chile. Pero más allá del ranking, lo que llama la atención es cómo está construyendo su influencia. En foros como el CIDEF 2025, Perú ha sorprendido a propios y extraños con alianzas estratégicas de alto perfil. Estados Unidos ha reforzado su cooperación, enviando asesores militares y abriendo nuevos programas de entrenamiento conjunto centrados en guerra irregular y lucha contra amenazas híbridas. Por su parte, países como España, Israel y Corea del Sur han mostrado interés en codesarrollar tecnología militar con Lima, lo que abre una nueva etapa de transferencia tecnológica y autonomía en defensa. Además, Perú ha empezado a jugar con inteligencia geopolítica. Se ha posicionado como socio estable en el Pacífico Sur, esencial para mantener la estabilidad en rutas marítimas claves y en la contención de redes criminales transnacionales. La apertura de nuevos centros de entrenamiento para fuerzas multinacionales en la costa sur del país no es casualidad. Se está diseñando una diplomacia de defensa inteligente que le permite crecer sin levantar sospechas de agresividad. ¿Y cómo lo ve el resto del mundo? Según un informe de 2025 del RAND Corporation, Perú es uno de los países latinoamericanos con mayor potencial de convertirse en un hub estratégico para misiones de paz, inteligencia compartida y despliegues de reacción rápida. En resumen, una pieza flexible y confiable dentro del ajedrez militar de Occidente. Pero la mirada no se detiene ahí. Algunos expertos señalan que Perú podría ser la puerta de entrada para un bloque de seguridad sudamericano, liderado por democracias medianamente estables y con vocación interoperativa, una suerte de OTAN andina en estado embrionario. Sin embargo, el reto persiste: mantener el equilibrio entre la modernización técnica, el respeto a los derechos humanos y la gestión adecuada del poder armado, porque el verdadero reconocimiento internacional no solo se mide por misiles, tanques o radares, sino por cómo se usa esa fuerza en tiempos de crisis. Cuando un país avanza en silencio y suma aliados sin estridencias, es momento de prestar atención, porque a veces los que no alardean de fuerza son los que están más listos para usarla. En un continente convulso, marcado por tensiones políticas, alianzas inciertas y amenazas que ya no se esconden, Perú ha optado por no quedarse atrás. Lo que antes fue una fuerza armada en letargo, hoy se transforma en una maquinaria que combina legado, modernización y estrategia. No necesita gritar para demostrar su presencia, no lanza advertencias, ni exhibe músculos sin sentido, porque el verdadero poder, como la pólvora, es más efectivo cuando permanece seco y en silencio, hasta que llega su momento. En 2025, Perú no solo escala en los rankings, se rearma, se entrena, se alía, se proyecta y se convierte poco a poco en una pieza clave del ajedrez militar latinoamericano y tal vez del tablero global. Si quieres estar al tanto de cada nuevo movimiento de esta potencia silenciosa y de cómo los equilibrios del poder se reescriben en nuestra región, suscríbete ahora, porque lo que está por venir marcará el futuro de la defensa latinoamericana. Mientras tanto surgen nuevos acontecimientos, permanece conectado y sigue los contenidos sugeridos a continuación para seguir comprendiendo el tablero geopolítico mundial.